Bien, buenas tardes, amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Siempre es un privilegio hablar de la palabra de Dios. Ahora, el tema que quiero tratar en esta tarde con ustedes es la unidad en el matrimonio. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio según San Marcos, al capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Y el contexto de este pasaje, vamos a leer solamente el verso 7 y el 8, pero en el contexto de este pasaje encontramos a Jesús enseñando acerca del divorcio. Y viene más bien ante un cuestionamiento que hacen los fariseos acerca del divorcio, que si era legítimo darle a una mujer carta de divorcio. Sin embargo, aquí encontramos algo que el Señor dice y que tiene que ver con la unidad en el matrimonio. Y dice el verso 7: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Que el Señor añada bendición a su palabra que hemos leído. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Oh Señor, reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, nuestra torpeza para trazar tu palabra. Señor, por eso es necesario de que sea tu Santo Espíritu que en esta tarde nos hables. Hable, Señor, a nuestros corazones. Señor, que mire la condición de cada matrimonio aquí presente, de cada hogar aquí presente, y también de aquellos hogares que puedan escucharnos a través del internet. Señor, bendice tu palabra en medio nuestro. En el nombre precioso y glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a ver qué es la unidad en el matrimonio. En segundo lugar, vamos a ver tres expresiones de esa unidad en el matrimonio. Y por último, vamos a ver los enemigos de la unidad en el matrimonio. Ahora, hablar de los matrimonios o del matrimonio hoy día puede ser un tema realmente no agradable, porque el cuadro que presentan las estadísticas acerca de los divorcios, realmente el tema del matrimonio no es algo que resulta agradable a todos los oídos. Pues las estadísticas presentan realmente números realmente sombríos acerca de la tasa de divorcio. Estaba leyendo una estadística que aquí en los Estados Unidos, para los años 70, el 76% de una muestra tomada de 1,000 mujeres solteras, el 76% de estas mujeres querían casarse. Para el año 2014 se hizo otra medición y resulta que ya solamente un 60% deseaban casarse o unirse en matrimonio. Aquí en los Estados Unidos la tasa de divorcio es de un 50.2%. Es decir, que un poquito más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Pero la situación en Europa es todavía aún peor, pues los países europeos tienen una tasa de divorcio por encima del 60%. Por ejemplo, países como Portugal tiene una tasa casi de un 70% de divorcio. Rusia un 65%. Bélgica aproximadamente como un 61%. Y todos esos países
de esa región o del continente europeo tienen una tasa de divorcio por encima del 70%. Pero aún, hermanos, las cifras son realmente terribles, especialmente para acá, para los Estados Unidos. Resulta que aquellas personas que se divorcian y llegan a un segundo y se casan por segunda vez, ¿usted sabe cuál es la posibilidad de que se divorcien? De más de un 60%. Pero si van a una tercera relación, a un tercer matrimonio, esta tasa aún sube a un 70%. ¿Por qué quiero decir esta cifra? Porque si hay algún hermano que esté aquí pensando que la salida a su problema es divorciarse y casarse de nuevo, la posibilidad de que se divorcie va a aumentar, va a ser de un 60%. Pero si va a una tercera relación, es decir, a un tercer matrimonio, la posibilidad de divorciarse es de un 70%. Hermanos, ¿qué nos dicen a nosotros estas cifras estadísticas que hemos mencionado? Que el divorcio es la peor opción de todas. Cuando Dios hizo al hombre, Dios fue el creador del matrimonio. El matrimonio no es una institución de origen humano, es una institución de origen divino. Por lo tanto, es algo sagrado. Y estaba pensando mientras estaba ahí sentado de que solamente hay 2 matrimonios que han sido perfectos. El primer matrimonio fue un matrimonio perfecto antes de la entrada del pecado al mundo. Cuando el hombre estaba en ese estado de inocencia, nosotros vemos que allí en un lugar muy hermoso, llamado el Edén, el jardín del Edén, Dios realizó este matrimonio. Estaba pensando en lo hermosísimo que fue esta ceremonia. Allí no hubo ninguna decoración artificial. Pensar en los árboles que habían allí, en aquel río que salía de allí del Edén y del cual salieron 4 brazos que eran 4 ríos, el Gihón, el Pisón, el Hidekel y el Éufrates. ¿Qué ceremonia aquella donde Dios casó a Adán y a Eva? Y es donde Dios dice allí que el matrimonio debía tener o tiene un carácter permanente hasta que la muerte lo separe. Sin embargo, la filosofía hoy en día en cuanto a lo que se van a casar ya no es hasta que la muerte lo separe, sino hasta que el divorcio lo separe. Ahora, esa no fue y ni es la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio. Dios declaró allí que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el Señor Jesucristo agrega, así que ya no son 2 más, sino uno. Y que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Hermanos, en el infierno va a haber una gran población. El infierno va a tener una gran defensa, porque el infierno estará llenado de abogados que hacen divorcio al vapor. La sentencia divina es clara. Lo que Dios
unió, no lo separe el hombre. Y es un desafío a la voluntad de Dios, a lo que Dios dejó establecido, que los hombres legislen para remover eso. Ahora, ya entrando a nuestro tema, ¿qué es la unidad en el matrimonio? Encontré una definición que me resultó muy apropiada. El matrimonio es una entrega total y un compartir total de la persona con otra persona hasta la muerte. El propósito de Dios es que cuando dos personas se casan, deben compartir todo: sus cuerpos, sus posesiones, sus percepciones, sus ideas, sus habilidades, sus problemas, sus éxitos, sus sufrimientos, sus fracasos, etc. Mano, cuando hablamos de unión, de unidad en el matrimonio, estamos hablando de que dos seres, un hombre y una mujer, se unen para compartirlo todo, no algunas cosas. Hoy hay muchos matrimonios que se efectúan con bienes separados. Esa no es la voluntad de Dios. Es que cuando dos personas se unan, haya una unidad en todo. Y por eso es que Dios dice allí en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio es algo que es indivisible, es algo que no se puede partir. Dios ha dicho aquí que serán una sola carne. Por eso, hermano, en el matrimonio, cuando nosotros le hacemos daño a nuestro cónyuge, le estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos una misma carne. Así Dios lo ve. Ahora, hay tres expresiones que son manifiestas en un matrimonio donde haya unidad. Y estas tres expresiones, en primer lugar, se manifiestan en la relación que tienen los esposos con Dios, en su comunión con Dios. Mano, un matrimonio solamente es posible y será exitoso en la medida en que nosotros tengamos comunión con Dios y dependamos de la gracia de Dios. Yo sé que los matrimonios hoy día buscan muchas consejerías, buscan mucho soporte, ayuda en los consejeros para que le ayuden a poder mantener estable su matrimonio. Sin embargo, un matrimonio va a depender de la comunión y de la dependencia que tengan los esposos de Dios. Y una ilustración de esto que he tomado es lo que el Señor Jesucristo dice en aquella parábola de la vid verdadera, en San Juan capítulo 15, verso 1, dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleven más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis
hacer. Hermanos, en un matrimonio, nuestro Señor Jesucristo es la fuente de sustentación de ese matrimonio. Es la vid, es la mata de uva. Nosotros somos las ramas. Nosotros somos la rama. Y la rama solamente puede vivir, puede sobrevivir, puede sustentarse si está adherida al tronco. Pero si está separada, ¿qué ocurre? Muere irremisiblemente. Un matrimonio que no dependa de Dios, que no tenga comunión con Dios, es un matrimonio que va a pasar por muchísimas dificultades y está destinado al fracaso si es un matrimonio cristiano. Por lo tanto, un matrimonio no es solamente entre dos personas, es entre tres personas: el esposo, la esposa y Dios. Dice Eclesiastés en el capítulo 9, en el verso 12, dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos les resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hermanos, un matrimonio es como una cuerda, y en esa cuerda está el esposo, la esposa y Dios. Hermano, y donde Dios está, el matrimonio no se rompe. Algo que me llama mucho la atención es, mirando una cuerda, que como esos hilitos tan finos pueden tener tanta resistencia. Ahora, si usted los separa, es fácil romperlo, pero cuando están unidos con lo demás, es imposible prácticamente romperlo. Pues así será un matrimonio cuando está unido a Dios, cuando tiene comunión con Dios. En la boda de Caná de Galilea, allí encontramos el primer milagro que Jesús hizo. Y fue el milagro de convertir el agua en vino. Pero hay algo interesante que ocurre allí. Esa pareja tuvo la cortesía de invitar al Señor a sus bodas. Ellos no sabían realmente el percance que iban a tener allí en medio de la celebración de las bodas. ¿Y qué pasó? De un momento a otro se acabó el vino. Y hay consternación, hermano, cuando estamos haciendo una fiesta y realmente se acaba algo, alguna celebración, algún party, se acaba algo, realmente a los dueños de la casa nos da un poco de vergüenza. Allí estaban todos los invitados y se acaba el vino y van al novio, no hay vino. Y la madre de Jesús va a Jesús, debe hacer algo. Estoy parafraseando el texto y el Señor le responde: mujer, mi hora no ha llegado. Al usar el término mujer, el Señor no está usando un término allí de peyorativo, falta de respeto hacia su madre. Realmente en ese contexto decir mujer era una manera respetable de llamar a su madre, en este caso. Mujer, mi hora no ha llegado. Ahora Jesús manda que aquella tinaja sean llenas de agua. Y cuando el maestresala prueba el vino, el agua que se había convertido en vino, le dice: oye, al novio, todo hombre deja para último el buen vino, más tú lo has reservado hasta ahora. No, todo hombre da primero, sirve primero el buen vino, más el buen vino tú lo has reservado hasta ahora. Hermanos, ¿qué estaba ocurriendo en esas bodas? Se había acabado el vino. El vino es un símbolo de alegría. El vino alegra el corazón de los hombres. Hermano, en nuestra relación matrimonial tenemos que reconocer, muchas veces se acaba la alegría. Solo hay tristeza. Muchas veces estamos
realmente viene el desencanto, vienen los problemas, no hay motivo para reír. Pero esta pareja salió de su apuro. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí presente. Jesús le sirvió el buen vino. Lo mismo ocurre cuando Jesús está en nuestra relación matrimonial. Hermano, Él nos va a servir el buen vino. Pero si sacamos a Jesús de esta ecuación, hermano, sacar a Jesús de la ecuación del matrimonio es destinar el matrimonio al fracaso. La segunda expresión de unidad en el matrimonio es cuando los matrimonios enfrentan juntos las dificultades de la vida. Hermanos, quisiera decirle, todos nosotros nos casamos llenos de ilusiones y nunca quizá pensamos en las dificultades que van a venir, en los problemas que van a venir, pero por consecuencia de vivir en un mundo caído, van a venir muchas situaciones difíciles en el matrimonio, donde ya se acaban la sonrisa, donde ya se acaban la caricia, donde hay un distanciamiento. Son situaciones que nos van a realmente a agobiar. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de los esposos cuando vienen las dificultades en medio del matrimonio? Cuando vienen los problemas, cuando se pierde la estabilidad económica, cuando hay una pérdida, que ha muerto algún miembro de nuestra familia, cuando se ha perdido la salud, ¿cuál debe ser la actitud del uno hacia el otro? Vamos a ver un ejemplo de esto. Hubo un hombre en la Biblia que tuvo varias pérdidas. Ese hombre fue Job. En primer lugar, Job perdió su estabilidad económica. Era un hombre sumamente rico. Pero de un momento a otro, Job perdió sus posesiones. Pero nosotros vemos también que Job perdió sus hijos. Y luego Job pierde la salud. Hermanos, lo que estamos hablando aquí es algo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Inclusive a diario hay mucha gente que pasan por experiencia, no voy a decir igual, pero en alguna de estas cosas, pierden alguna de estas cosas que he mencionado. De un momento a otro podemos perder nuestra estabilidad económica, pues nos pueden despedir del trabajo. ¿Cuál va a ser la actitud de nuestro cónyuge cuando eso pase? ¿Cuál va a ser la actitud si perdemos la salud o si muere algún ser querido nuestro? Hermano, no debemos tener la actitud que tuvo la esposa de Job. ¿Y cuál fue la actitud de la esposa de Job? Era cuando Job necesitaba más del soporte de su compañera. Era cuando Job estaba más vulnerable. Ahora, esta mujer actuó como una mujer impía. Abandonó a su esposo cuando más lo necesitaba. Pero muchas veces ocurre al revés, que es el esposo que abandona a la esposa cuando ella más necesita de él. La actitud o la acción de la esposa de Job fue decirle: maldice a Dios y muérete. Hermanos, cuando nosotros nos casamos, nosotros prometimos varias cosas, y entre ellas que íbamos a estar juntos en las buenas y en las malas, es decir, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Entonces,
¿Por qué queremos salirnos de este contrato cuando vienen las dificultades en el matrimonio? ¿Por qué, hermanos? Eso vamos a decir, se le puede pasar a una persona impía, pero no a una persona creyente. Mira, en el código militar, hay un código entre los militares, entre los soldados que van a la guerra, y es que nunca se deja a un compañero abandonado, un compañero que esté herido en el campo de batalla. Y ustedes ven esto, a mí me gusta mucho la historia de guerra y todas estas cosas. Y a veces yo he visto de que a veces hasta un ejército completo hasta se pierde con tal de rescatar a un soldado herido en el campo de batalla. Pero a veces, ante las dificultades de la vida, hay cónyuges que abandonan a su compañero. ¿Dónde está la lealtad? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está el amor que una vez se juraron? Y muchas veces nosotros lo llevamos al campo de batalla. Y después que estamos ahí en el campo de batalla, estamos peleando juntos, pero lo llevamos al campo de batalla, lo abandonamos. Hacemos lo que David dijo que se hiciera con Urías, Eteo. Pónganlo al frente de la batalla y cuando arrecie la batalla, déjenlo solo. Triste y lamentablemente, hay esposos, hay esposas que han hecho eso. Empujan al esposo o a la esposa a hacer algo y después cuando el hombre o la mujer está aquí con el agua al cuello, lo abandonan. La tercera expresión de unidad que debe haber en el matrimonio es cuando hay que tomar decisiones. Los acuerdos a que debemos llegar para tomar decisiones en el matrimonio. Hermano, tomar decisiones es algo que no es fácil. Porque es que usted tiene que decidir sobre varias opciones que usted tiene enfrente. Y usted quiere tener la seguridad de que no quiere fallar. Y ahí es donde viene el problema muchas veces entre los esposos, que hay que tomar una decisión, pero no logran ponerse de acuerdo. Aquí va un consejo: nunca tomen una decisión si antes ambos no están claramente convencidos en la decisión que están tomando. Las decisiones no deben tomarse unilateralmente. Y muchas veces ocurre que en un matrimonio uno de los dos toma decisiones unilateral, dejando a su cónyuge al margen de esa decisión. Y muchas veces se hace con el argumento: yo soy el que sé, o yo soy el que traigo el dinero aquí a esta casa. Gran cosa. Porque al final, yo quiero decirle una cosa: los que piensan así, si eres un hombre que piensa así, que haga el cambio, yo voy a hacer todas las cosas aquí en la casa y vete tú a trabajar, y no dura una semana en eso. Pues esto es demasiado duro. No, yo prefiero tomar 2 turnos antes que hacer todo lo que una mujer hace en un hogar. Ahora, hermanos, es difícil tomar decisiones, pero debemos ponernos de acuerdo antes de tomar decisiones. No hagamos nada sin antes ponernos de acuerdo. Y hay muchas veces que uno de los dos dice estar de acuerdo, pero en realidad no está de acuerdo, simplemente quiere salir de esa situación o quiere decir, no, mejor decirle que sí para ya no encontrarme en más problemas o más enfrentamientos. No, hermano, no es así que se toman las decisiones en un matrimonio. Los dos tienen que estar de acuerdo. De acuerdo en las decisiones financieras, de cómo se maneja
el presupuesto, en la compra que hay que hacer, en la ayuda a familiares y muchas otras cosas que pueden venir en la disciplina de los hijos. Ambos cónyuges tienen que estar de acuerdo, porque a veces los hijos toman ventaja de nuestros desacuerdos. Bueno, el tiempo avanzado, rápidamente, los enemigos de la unidad en el matrimonio. Hay dos tipos de enemigos que atentan contra la unidad en un matrimonio: enemigos internos y enemigos eternos. Los enemigos internos casi siempre son los más peligrosos, son los que dan al traste con una relación matrimonial. Voy a citarlo rápidamente. Primer enemigo, la falta de confianza entre los cónyuges. Mano, es increíble, pero aún en el pueblo evangélico hay matrimonios que se tratan con desconfianza, que no se tienen confianza el uno al otro, a tal punto que hay hermanos que son capaces de celar a su esposa y viceversa. Hermano, en una relación debe haber confianza. Yo tengo que tener confianza en mi esposa, no importa el lugar donde ella vaya, yo confío en ella y viceversa. Ella debe confiar en mí, pero si hay desconfianza, esto rompe la unidad en el matrimonio. Segundo, la falta de comunicación entre los cónyuges. El año pasado hablé bastante acerca de la comunicación en el matrimonio y hay un hermano también que va a traer una enseñanza, no voy a abundar sobre eso. La falta de intimidad entre los cónyuges. Hermanos, ¿a qué hablo? A la falta de intimidad, a la relación, ¿verdad?, sexual entre los cónyuges. Esto, cuando hay negación por parte de uno de ellos, esto contribuye a que no haya unidad en el matrimonio. Pablo aconseja esto en 1 Corintios, capítulo 7, el verso 3 y el 4. No deben negarse el uno al otro, a menos que hayan razones atenuantes. Y Pablo menciona una razón ahí. ¿Cuál es? La oración, la enfermedad. Otra razón puede ser, hermano, que usted no debe buscar, ¿verdad?, esto si usted realmente no ha hecho lo necesario para que esto se produzca. Y ustedes saben a qué me refiero. Esto no es algo que es obligado. Como dice alguien, para tú cegar, tiene que sembrar. Otra razón, la falta de perdón en los cónyuges. Esto también contribuye a la falta de unidad en el matrimonio. El egoísmo por parte de uno de los cónyuges. Hay esposas que son egoístas, solamente piensan en ellos, en satisfacerse, solamente piensan en sus necesidades, solamente piensan en su felicidad. Eso es egoísmo y eso no contribuye a la unidad en un matrimonio. Hermano, otro más, y esto tiene que ver con nosotros, la dedicación excesiva al ministerio. Hay matrimonios hoy día que tienen muchos problemas porque uno de ellos se ha dedicado demasiado al ministerio, y un hombre y una mujer cristiana debe saber que su principal ministerio es hogar. La interferencia también muchas veces de los hijos. Los hijos pueden ser un factor de división en el matrimonio. Ahora, otros factores externos. Hermanos, el principal factor eterno que atenta contra el matrimonio, ¿quién es? Satanás. Allí se apareció en Génesis, en el capítulo 3. Satanás se ha propuesto destruir el matrimonio. ¿Y por qué? Satanás tiene algo que le gusta hacer. Lo que él no puede destruir de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha establecido, entonces él trata de
de desviarlo, él trata de cambiarlo. Y es lo que ha ocurrido con el matrimonio. Por ejemplo, Satanás ha pervertido el matrimonio. El matrimonio Dios establece que es entre un hombre y una mujer. Satanás, los matrimonios que no puede destruir, entonces lo pervierte. Pero también hay otros enemigos que tiene el matrimonio del mundo. Hermanos, y voy a ser más específico en esto. Hay enemigos que pueden dañar la unidad en el matrimonio. Por ejemplo, la influencia negativa de los familiares de uno de los cónyuges. Muchas veces los familiares nuestros intervienen en una relación a lo cual no han sido invitados. Dios es claro, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Un matrimonio es una ecuación de primer grado. Una familia es una ecuación de segundo grado, más difícil de resolver. Pero hermanos, cuando se trae los familiares al matrimonio, es una ecuación de tercer grado. Y los que fueron a la universidad saben lo difícil que es resolver una ecuación de tercer grado. Entonces, ¿por qué tenemos que traer los familiares nuestros a nuestra relación matrimonial? Bueno, aquí no hay cabida ni para hermano, ni para primo, ni para tío, ni para suegra, ni para suegro. El matrimonio es entre dos. Más nadie tiene que intervenir en una relación matrimonial. Y voy a decir esto, aún los ancianos de la iglesia, si no son invitados, no tienen que estar interviniendo en ciertas situaciones de problemas matrimoniales. Eso es algo de ellos. Ahora, si hay un problema y se nos invita, nosotros gustosamente vamos a tratar de ayudar. Pero yo no tengo que estar olfateando los problemas que tengan ciertos hermanos. Y si ellos están en la capacidad de poder resolverlo, ¿por qué tengo yo que meterme en la vida de ellos? ¿Quedó claro eso? Bueno, finalmente, la unidad en el matrimonio debe ser una prioridad en cada uno de los matrimonios aquí presentes. Tenemos que buscar propiciar la unidad. La unidad en el matrimonio va a depender de nuestra comunión y dependencia de Dios. Esto no podemos hacerlo solo. Tenemos que reconocer que no estamos en la capacidad de resolver nuestros problemas matrimoniales por nosotros mismos. En tercer lugar, la unidad del matrimonio va a depender también de los acuerdos a que arribamos cuando hay que tomar decisiones. Nunca uno de los cónyuges debe tomar una decisión libérrima, es decir, soberana. Yo soy aquí el que mando. No, hermano, no es así. No haga uso de ese versículo de que el Señor te ha puesto a ti como cabeza para pisotear al otro. No, el asunto no es así. Muchas veces hay que negociar y al tomar decisiones, tenemos que ponernos de acuerdo. Aunque muchas veces en estas negociaciones negociamos tanto por ponernos de acuerdo que al final lo que alcanzamos es ponernos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Pero hay que tratar, hermano. No sé cuál sea la situación de tu matrimonio, pero no te rindas. Tengo la oportunidad de aconsejar a mucha gente, no solamente creyente, sino también inconverso. Y siempre que le aconsejo, le digo, mira, vale la pena pelear por tu matrimonio. Debe darlo todo por salvar tu matrimonio.
Que el Señor nos bendiga. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, reconocemos que aún nosotros que estamos hablando de este tema, hemos tenido, Señor, y tendremos muchas dificultades. Pero, Señor, dependemos de tu gracia. Dependemos, oh Dios, de que nuestro matrimonio va a ser así hasta que la muerte nos separe, no porque no confiamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, sino, Señor, nos apoyamos en ti. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y permite, Señor, que los demás temas que se traten desde este púlpito sean de gran edificación para nuestras almas. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén.